Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Nueva live de Sensorium, hoy para hablar de manejo de la ira. Qué emoción esta, ¿eh? Que todos sentimos en algún momento, algunos más, otros menos, pero de todas maneras hemos tenido momentos en los que nos dejamos llevar, en el que perdemos el control. Y por eso hoy me gustaría hablar, el espacio hoy es para hablar de este tema de los mitos. Ha traído bastante eh, interés en general. Ya hemos hablado se está convirtiendo en un nuevo clásico de Sensorium. Hemos hablado de mitos sobre la depresión infantil, hemos hablado de mitos en las relaciones de parejas y hoy vamos a hablar de mitos en relación a las emociones que no nos gusta tanto sentir. Específicamente vamos a hablar de mitos sobre la ira. Vamos a ver 4 mitos y vamos a tratar de entender realmente cómo actuar o qué nos conviene hacer en las situaciones en las cuales perdemos el control o personas cercanas a nosotros pierden el control y no sabemos qué hacer. ¿Sí? Así que aprovechen, este es un espacio interactivo, la idea es que ustedes puedan aprovechar ahí el espacio de comentarios para ir haciendo sus preguntas y, como les dije, hacer de esto un espacio de aprendizaje colaborativo, ¿sí? Vamos a arrancar entonces, voy a compartir acá con ustedes mi presentación para ir conversando un poquitito sobre algunos temas vinculados a la ira, ¿sí? Entonces, creo que lo primero y más importante, ¿no? Tiene que ver con entender si la ira es una emoción saludable o no. Sí, de hecho, hay bastantes teóricos que tienen tal vez una mirada un poquito distinta en relación a esto, y está bueno que nos alineemos desde qué lado vamos a hablar, y nosotros obviamente vamos a hablar desde la mirada que la TREC o terapia racional emotiva conductual tiene de la ira, ¿sí? Para muchas personas, la ira, sobre todo para las personas que sienten ira con frecuencia, la ira puede ser entendida como una emoción funcional, porque parece que nos ayuda a lograr lo que queremos, a salirnos con la nuestra, a lograr nuestros objetivos, ¿sí? Y la idea es justamente usar este espacio para debatir un poquito sobre eso, ¿sí? Entonces, y para reflexionar, que creo que es el punto más importante. Entonces, acá les tiro yo la pregunta: ¿a ustedes les parece que la ira es una emoción saludable, una emoción que nos ayuda realmente y de forma genuina a conseguir aquello que queremos, o no tanto? Puede ser que como efecto colateral, entre comillas, logremos lo que queremos, pero no significa que sea una emoción funcional. ¿Y por qué digo esto? Primero y principal, creo yo, porque una emoción que nos aleja de nuestros objetivos no puede ser una emoción saludable. Y ustedes me van a decir: ay, sí, pero cuando yo grito, cuando me enojo, mis hijos me hacen caso. Cuando le reclamo a mi marido, logro que cambie. Cuando le digo a mis empleados que si no cumplen los voy a echar, todos vienen ahora. Entonces no me aleja, me acerca de mis objetivos. ¿Sí? Y la pregunta es: ¿realmente logro lo que quiero o las personas me hacen caso por miedo? ¿Sí? Entonces, mi objetivo, yo creo que en general lo que queremos es que los demás de alguna forma entiendan nuestro punto de vista, nos hagan caso, pero eso no significa que impartiendo miedo estemos logrando aquello que queremos, que los demás hagan las cosas de manera distinta, ¿sí? El siguiente punto es, y creo que es el más importante, es que nos impide tomar decisiones objetivas. Piensen en la última vez en la que se enojaron muchísimo. Es ese día en el que sintieron la sangre hervir, tensión en los músculos, sudor, dijeron palabrotas, cosas que probablemente después nos arrepentimos de haber dicho. Traten de acordarse de esa última vez. En ese momento, dijimos e hicimos cosas que realmente nos ayudaron a lograr algo. ¿Pudimos pensar con claridad? Lo más probable es que no. ¿Por qué?
ante la fuerte activación fisiológica que genera la ira, yo no puedo pensar con claridad y me tiro en la onda de la ira y dejo que la ira responda por mí. Y cuando las emociones responden por mí y no estoy pensando lo que estoy haciendo, es poco probable que termine haciendo o tomando decisiones correctas. Esto obviamente trae como consecuencia afectación con las relaciones con los demás. Nos enojamos generalmente con personas queridas, porque bueno, a ver, si uno está enojado en el tráfico y le está diciendo palabrotas al conductor del ómnibus que va por el otro carril, el otro ni se entera y pasa, ok. Pero ¿y cuando eso es con mis hijos? Cuando eso es una constante con mi pareja, cuando eso es una constante con mis empleados, con mis padres. Entonces, ¿qué pasa? Como les dije, nos vamos de boca, decimos cosas que realmente cuando la pensamos un poco más, o sea, cuando esa emoción baja y pensamos, dijimos, la verdad que me pasé, eso que dije, y venimos desde la culpa y decimos, mira, discúlpame, me pasé, no es lo que siento, no es lo que pienso, no es lo que creo, me dejé llevar porque estaba muy enojada. Pero ¿qué pasa? Eso ya lo dijimos y al otro le queda esa marca y le queda esa duda si realmente es lo que pensamos, es lo que sentimos. Entonces, ¿qué pasa? Sin duda, termina afectando las relaciones con las personas que son importantes para nosotros. Y lo más importante dentro de todo esto, además de traernos problemas interpersonales, es que nos mete en problemas. Y cuando digo en problemas, uno puede tener distintos tipos de problemas a consecuencia de la ira. Puede perder el control del ambiente laboral y ser despedido, puede chocar el auto, puede terminar siendo expulsado del colegio, de la universidad, puede terminar divorciándose o puede terminar en cuestiones judiciales por haber tenido un exabrupto de ira o por haber, a causa de la ira, haber actuado con agresividad y eso traer como consecuencia cuestiones legales que en ese momento uno simplemente no pensó. Entonces, creo que nos queda bastante claro que la ira no es una emoción saludable, aunque parezca que a veces nos ayuda a lograr aquello que queremos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos definir la ira? Es una emoción que viene acompañada de una fuerte activación fisiológica, o sea, es como que en un minuto el cuerpo empieza a ponerse caliente, tensión muscular, tensión de la mandíbula, de los hombros, el corazón empieza a latir más fuerte, calor, a veces, y eso parece, los chicos pequeños a veces dicen, yo no le quise pegar, pero como que se me fue la mano, como que estoy fuera de mí, ¿sí? Esa activación fisiológica, que es bastante similar a la que sentimos en un ataque de pánico, y vienen a decir, ¿por qué? Porque ambas preparan al cuerpo para la lucha, para defenderme de algo que creo que es injusto. Entonces, de hecho, la ira ocurre generalmente cuando percibo, cuando algo, no es que lo que hizo alguien es culpa de que yo sienta ira, no, alguien hizo algo que yo percibo como injusto, inadecuado o como un rompimiento de una regla que yo considero moral o de una regla de convivencia que no hay que hacer, ¿sí? O cuando percibo a alguien como un obstáculo para lograr alguna meta que me propongo. Entonces, volviendo a la visión que tenemos desde las terapias cognitivas de que no son los hechos los que generan cómo yo me siento, sino lo que yo pienso de los hechos. Entonces, les debe haber pasado alguna vez de situaciones en las que hay gente que dice, ¿y pero cómo no te enojó eso? Si era yo, hubiera explotado. Si yo hubiera estado en tu lugar, o al contrario, uno le cuenta a alguien alguna situación que nos indignó y hice esto y le dije todo esto, y el otro nos dice, ay, no era para tanto, qué exagerada. ¿Por qué? Porque su percepción de esa situación fue distinta a la mía, ¿sí? Entonces, no es el hecho, sino lo que yo pienso en relación a ese hecho, ¿sí? Entonces, la ira, y acá me parece que es bien importante, vamos a darle
resalto a esto, surge de nuestras creencias, ¿sí? De cómo creemos que deberían actuar las demás personas, cómo deberían ser las cosas, ¿sí? Y sentimos esa ira cuando nuestras exigencias no se cumplen. Mis hijos deben llegar a esta hora, deben hacer siempre lo que yo digo, mis empleados deben hacer esto otro. Cuando no, si lo hacen, yo estoy tranquilito, manso. Cuando no lo hacen, es donde viene el problema. Entonces ahí es donde se refuerza esta idea de que son los demás los que me enojan y no yo. No, a ver, yo tengo estas creencias de cómo deben comportarse los demás, que no necesariamente son objetivas, justas, realistas. Y ahí algunos me van a decir, pero entonces hay situaciones en las cuales la ira es válida. Vamos a conversar un poquitito sobre eso. Hay situaciones que son realmente injustas. Hay gente que actúa con maldad, hay gente que realmente actúa con ganas de perjudicarnos. Pero en el momento en que yo actúo con ira, yo le doy poder al otro sobre mí. Pero entonces se supone que me tienen que gustar las maldades que haga el otro. No, yo tengo todo el derecho del mundo a molestarme, a enojarme, pero hay una diferencia muy significativa entre actuar con molestia, con enojo, con enfado, que actuar con ira, cólera o furia, ¿sí? A ver, vamos viendo acá algunos comentarios. Bien, Gloriana nos dice, una emoción negativa no sana. Perfecto, totalmente de acuerdo. Jessica de México, qué bueno verte, Jessica, tanto tiempo. Qué gusto hablar de un tema tan importante. Ay, gracias, Jessica, un gusto leerte. Ay, qué linda esta descripción de Sara. Una emoción que nos traiciona. Me encantó esto porque a veces le damos demasiada cuerda y nos termina metiendo en más problemas que en soluciones. Muy buena definición, Sara. Andrea, se ven mucho en las redes sociales y en las noticias situaciones con personas reaccionando con ira. Exacto. Creo que este contexto en el que estamos, en el cual ya de por sí estamos emocionalmente cansados, agotados, el contexto no ayuda. Vemos, o sea, hay como situaciones bastante extremas en relación al cumplimiento o no de las normas. Entonces me enojo cuando yo me cuido y los otros no. Voy a un lugar y veo gente sin mascarilla. Y estamos con bastante menos paciencia que en cualquier otro momento de nuestra vida. Entonces eso hace un caldo de cultivo para reacciones de ira que terminan, como les decía, metiéndonos en problemas, ¿sí? Hola, Diego, un gusto verte. Bien, Gloriana, es exacto, no se cuestiona la emoción, se cuestiona el pensamiento. Las emociones siempre se validan, aun cuando sea la ira, ¿sí? Porque si yo pienso que ustedes no deberían estar haciendo esto, obvio que voy a sentir ira. El problema no es lo que ustedes hacen, ni el problema es lo que yo siento, el problema es lo que yo pienso que me lleva a sentir lo que siento, ¿sí? Qué gusto ver gente siempre fiel. Acá Diego Salvador Chu, Nancy Chu, ambos de Perú. Un gusto verlos. Marla Brizuela, excelente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre enojo y ira? Algunas personas creen que son solo sinónimos, ¿sí? Y que tiene que ver con diferentes formas de expresar lo mismo. Al menos desde la TREC no es lo mismo, ¿sí? Desde la TREC entendemos que enojo es una emoción no saludable, como dije, que nos mete en problemas cuya intensidad es extrema y nos impide resolver problemas y actuar con asertividad. Y generalmente detrás de la ira hay creencias irracionales, ¿sí? Por otro lado, cuando sentimos enojo, el enojo es una emoción que cabe cuando hay situaciones, como les dije, que son injustas, que son inadecuadas, donde no se cumplen reglas, pero por detrás va a haber creencias racionales. Entonces, esto va a permitir que la activación fisiológica no sea extrema al punto de que yo no termine no pudiendo pensar. O sea, el enojo no me impide resolver problemas, no me impide actuar de forma asertiva
y me acerca a poder decirte, mira, Marla, esto que pasó a mí no me pareció adecuado por esto, por esto y por aquello. Y me enfoco en el comportamiento y no en la persona. Porque sos un irresponsable, y cuando personalizo y maltrato y grito y actúo con agresividad, que es la conducta o la tendencia a la acción de la ira. En cambio, en el enojo yo puedo sentir una genuina molestia y una genuina indignación por algo que hizo otra persona, evaluando el comportamiento, pero no a la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque detrás del enojo hay creencias racionales, que no es el caso de la ira. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a ver entonces las creencias, perdón, los mitos por detrás de la ira, que es lo que nos reúne hoy. Bien, vamos a ver 4 mitos bien frecuentes. El primero de todo, estoy seguro que alguno de ustedes alguna vez ya lo escuchó o se lo dijeron. Expresar la ira ayuda a relajarse. Sí, porque cuando uno siente ira, inclusive hay hasta lugares que promueven esto de, habrán visto, no en nuestro país, pero en otros países, lugares donde uno puede ir a romper cosas, o te dicen agarra una almohada y pega hasta que descargues todo, o anda a practicar boxeo, o comprate un punching bag y anda a descargar todo hasta que te pase. Mito. ¿Por qué? Porque yo me estoy permitiendo sentir ira. La activación fisiológica va a ocurrir igual. Y en ese momento en el que yo esté descargando esa ira, voy a seguir alimentando todas las creencias irracionales de el otro lo hizo a propósito y que se cree y entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa ira, en vez de disiparse, ¿sí? O canalizarse o relajarse, lo que nos vamos a cansar físicamente, ¿sí? De pegar la bolsa de boxeo, que no significa que esté disipando la ira, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Primero que voy a encontrar una situación en la que no voy a encontrar mi bolsa de boxeo o en la que no voy a tener una almohada y voy a descargar la agresividad contra una pared, contra una persona, ¿sí? Y segundo, voy a seguir manteniendo las mismas creencias irracionales que justificaron esa ira. Entonces, expresar la ira no es el camino para aprender a regular la ira. Y lastimosamente, hay inclusive métodos basados en la psicología que promueven esto, pero esto no tiene que ver con principios de la psicología basada en evidencia. Y muchas cosas hollywoodianas de ir a romper cosas y a tirar cosas, no. Esto no los va a ayudar a manejar la ira y de hecho es un gran, gran mito. ¿Sí? Bien. Siguiente. Este es otro mito muy validado por la sociedad. Si siento ira pero no actúo, no hay problema. Entonces uno viene y dice, ay, tenía ganas de romperle la cara, de tirar y romper todo, pero no dice nada. Ay, qué bien por vos. Porque, bueno, a ver, obvio, ¿sí? De más está decir que ir a romperle la cara a alguien o a romper algo nos va a meter en problemas, entonces bien por vos que pudiste contenerte. Pero ¿qué pasa? Si yo sentí esa emoción al punto de tener ganas de actuar agresivamente, ¿sí? Significa que la ira se expresó de igual manera. Entonces, ¿qué pasa? Está esta creencia de que ira expresada es mala, ira contenida es bueno. ¿Y por qué esto es un mito? Esa reacción agresiva o esa tendencia a la acción de querer romper algo, de querer pegarle a alguien, como la activación fisiológica está igual y las creencias están igual, ¿qué va a pasar? Va a volver para acá. Entonces, empiezan las cuestiones, las activaciones a nivel somático. Gastritis, caída del pelo, bruxismo, tensión muscular. Entonces, esa agresión que haría para el afuera, la haría para el adentro. Entonces, cuando nos permitimos sentir ira a ese nivel, claro que lo ideal es no actuar, pero lo ideal es no llegar a sentir ira, porque ira para afuera o ira para adentro sigue siendo no saludable.
¿sí? Y lo paradójico de esto es que lastimosamente se habla muy poco de la ira en comparación con otras emociones. Se valida mucho el hablar, o se ve mucho hablar de depresión, de ansiedad, de pánico. Y inclusive hay autores especialistas en ira que me encantó lo que leí hace unos meses. La ira es la emoción olvidada en psicología. Y acá veo que hay varios colegas viendo. Les pregunto, ¿qué vimos de ira en la universidad, en posgrado, en psicopatología? Poco y nada, por no decir nada. Y acá les pregunto, ¿cuántos pacientes vemos que llegan al consultorio con reacciones de ira? Prácticamente todos los días. Que no es lo mismo que recibir pacientes iracundos, ¿sí? O sea, la persona que viene por problemas crónicos de ira. Eso ya es otra problemática porque es poco probable que lleguen a consulta. Generalmente vienen enviados por cuestiones judiciales o algo así, tal vez, si no, y no necesariamente reconocen que necesitan ayuda. Pero sí, personas que tal vez vienen por cualquier otra problemática van a traer a consulta situaciones vinculadas a reacciones de ira o a situaciones en las que se sintieron culpables por haber actuado con ira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no sabemos cómo actuar porque no se nos enseña a abordar la ira, ¿sí? Bien, mito número 3. Este es el más, la justificación de todas las personas que sienten o sentimos ira. Solo así consigo lo que quiero. Si yo no grito a mi hijo, no me hacen caso. Si yo no le amenazo a mi marido y no le digo un montón de cosas, no me hace caso. Si a mis empleados, y esto de, y que se hace el bonito, en vez de agarrarte el brazo, te agarran del codo y te pasan por arriba. Hay que ser, claro, hay que poner límites, hay que ser claro en esas cosas, que no significa ser agresivo o ser violento, ¿sí? Y es cierto, como les dije, muchas veces la ira trae el beneficio secundario de lograr que otras personas hagan lo que yo quiero. Pero acá reflexionemos. ¿Qué quiero? Que mis hijos me hagan caso por convicción, porque entienden que mamá quiere lo mejor para ellos, o porque me tienen miedo, o porque no quieren dejar de jugar a la Play. Quiero que mis empleados me hagan caso y me escuchen porque sienten una real convicción de dónde están y creen en este proyecto laboral, o solamente por el salario de fin de mes y en la primera oportunidad que tienen se van porque no me aguantan. Entonces, ahí es a donde quiero llegar. A veces sí logramos a través de la ira que los otros logramos el objetivo de lo que queremos, que no significa que los demás estén haciéndome caso porque creen en mí, porque creen en aquello que les estoy diciendo y por sobre todo que quieran seguir estando alrededor mío, porque a la primera posibilidad que tengan se van a ir. Y la verdad es que yo no quisiera que eso suceda con las personas que yo quiero y las personas que valoro. Entonces, realmente pongámonos a reflexionar si es el medio o la forma a través de la cual quiero yo lograr que los demás me hagan caso o sigan mis indicaciones. Y vamos a ver el último. Estoy viendo que este es un tema que levantó muchas polémicas. Estoy viendo un montón de comentarios. Ahora enseguida los leo y debatimos. Vamos a ver el último mito. Los hombres sienten más ira que las mujeres. Generalmente viene esta creencia de que es como una emoción más masculina. Y acá no le cuenten a... Veo que hay muchas mujeres acá viendo, pero veo que hay hombres también. Vamos a dar cuenta que no nos ven nadie. Sentimos también ira, y mucha. ¿Cuál es la diferencia? La expresamos de manera distinta. El hombre tiene, o sea, la tendencia a la acción es distinta. El hombre tiende más a una reacción de agresividad o de violencia, que puede tener desde violencia dirigida hacia un objeto, pegar la pared, tirar algo al piso, gritar, empujar,
Y la reacción de agresividad de la mujer tiende a ser más pasivo-agresiva, ¿sí? Entonces, encerrarse, aislarse, reclutar aliados, porque no sabes lo que me hizo mi marido, pero se siente igual. Tal vez se nota menos, pero se siente igual. Y genera la misma cantidad de problemas, tal vez con menos incidencia de terminar con problemas judiciales, pero la misma cantidad de problemas en alejarnos de nuestros objetivos, en tener dificultad con las personas que son importantes para nosotros, ¿sí? Entonces, no creamos esto de que porque se manifiesta de manera distinta, la incidencia de la forma, o sea, de la cantidad de veces que se manifiesta o de la intensidad con la que se manifiesta es distinta. Su manifestación es distinta, pero la intensidad es igual de alta y igual de perjudicial para ambos, ¿sí? Entonces, acá la pregunta es, ¿me identifiqué con alguna de las cosas que dijiste o conozco a alguien que se identifica con algunas cosas de lo que dijiste? ¿Qué hacer entonces? Si la ira no es saludable, ¿y qué hago cuando las cosas o ocurren cosas injustas? Indignate, molestate, ¿sí? Pero sabe que si esa es tu manera, o sea, que hay distintas maneras de reaccionar, como les dije, el enojo y la ira es distinto, ¿sí? Pero que lo importante es que si esa es una constante en nosotros y tendemos a, como digo, a ser una persona de mecha corta, de reaccionar con mucha frecuencia de esta manera, buscar ayuda puede ser de mucho beneficio para mí y las personas que conviven conmigo. Y el gran desafío es que los pacientes con ira difícilmente llegan a consulta. Muchas veces son, o sea, los que lo sienten con mucha frecuencia. Todo como les dije, en consulta todos los días vemos algún paciente con una reacción de mucho enojo o de mucha ira. Y lo abordamos aunque no sea lo que los llevó a consulta. Pero como motivo primario de consulta, no suelen ser muchos los pacientes que buscan ayuda. ¿Por qué? Salvo que sientan mucha culpa o mucha vergüenza por haber actuado con ira en alguna situación. ¿Por qué? Porque generalmente tienen esta profunda convicción de que si los demás hicieran lo que ellos dicen, ellos no sentirían culpa y que por ende, ira, y que por ende son los demás los responsables de su ira. El problema es que sí, tal vez los demás no se comportan de la manera en que yo creo, en la manera en que yo me comportaría, pero el que está viviendo con las consecuencias fisiológicas, insomnio, gastritis, malestar, dificultades sociales y demás, soy yo. Entonces, aunque los demás no cambien, a mí me conviene aprender a lidiar con que los demás no siempre vayan a actuar como actuaría yo. Y este me parece que es el punto más importante por el cual vale la pena buscar ayuda. A ver, vamos a leer algunos comentarios acá antes de contarles un poquito más de otras cosas más sobre la ira. Gracias, Natalia. Qué suerte que sea claro y práctico. Esa es la idea. Saludos a los amigos y colegas de Encarnación. Las emociones se validan, así es. No hay emociones positivas ni negativas. Hay emociones saludables y no saludables, más que nada. Al menos esa es la visión que tenemos nosotros en TREC. Muy buena pregunta, Carmen. ¿Cuál es la relación entre la ira y la impulsividad o la agresividad? La impulsividad y la agresividad son cosas distintas, ¿sí? La impulsividad tiene que ver con la dificultad o incapacidad de controlar mis acciones, o sea, porque lo pienso, lo hago, ¿sí? Y generalmente tiene que ver más con una cuestión de, a nivel de funciones ejecutivas, del lóbulo frontal y demás, de no haber un control inhibitorio de decir, esto no me conviene hacer, o sea, qué consecuencias me va a traer si hago A, si hago B, simplemente pienso y actúo, ¿sí? Ahora, la agresividad es una conducta generalmente vinculada a la agresividad, o sea, perdón, a la ira. Entonces, generalmente es la tendencia a la acción de la ira. Entonces, las distintas emociones tienen distintas tendencias de acción. Por ejemplo, cuando siento ansiedad, tiendo a evitar, a alejarme de aquello que le tengo miedo. Cuando siento depresión, tiendo a aislarme, a encerrarme, ¿sí? A estar inactivo. Cuando siento ira, tiendo a actuar con agresividad, que esa agresividad puede ser física, verbal, puede ser destrucción de un objeto, de distintas maneras, ¿sí? Pero generalmente es la tendencia a la acción de la ira.
Bien. A ver, ¿qué pasa cuando el enojo se sobrepasa y se llega a la ira? Es decir, ya se explicó la molestia y la incomodidad con el otro de manera asertiva y la otra persona no responde. Ah, qué buena pregunta, Ana. Creemos que porque yo digo, ok, Ana, a mí no me gustó esto, no me pareció adecuado que hayas hecho esto, esto y esto, y me gustaría que la próxima vez no lo hagas porque me pareció fue incorrecto, y le damos todas las explicaciones con un pizarrón y le decimos A, B, C, todo. Y el otro se va y lo hace. Pero yo te avisé, entonces parece que se duplica nuestra ira. A ver, tenemos que entender cuáles son las cosas sobre las cuales yo tengo control y cuáles son las cosas sobre las cuales yo no tengo control. Yo no tengo control sobre cómo vas a actuar vos, por más que te ponga un pizarrón con el paso a paso de cómo tendrías que actuar. El otro tiene la libertad y el libre albedrío de decir, yo no le voy a hacer caso a Ana. Y ahí me dice, ¿y entonces? Yo solamente tengo control sobre mis emociones y sobre mis conductas. Entonces, si yo fui asertiva y te dije, no me gusta que hagas eso, me parece que es inadecuado, bla, 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 y lo volviste a hacer, yo tengo dos opciones. Opción 1, acepto que te equivocas y que las probabilidades de que lo vuelvas a hacer son las mismas. Y si pongo en la balanza y digo, bueno, tiene este defecto, pero tiene todo esto otro bueno, vamos a seguir siendo amigos. O esta falla para mí es inaceptable, no va con mis valores, no va con mis principios. Gracias por todo, terminamos la relación. Pero pretender y decir, está mal, está mal, está mal, está mal. Y si el otro no quiere hacerlo, no va a cambiar. ¿Sí? Entonces depende. Mi control es solamente sobre lo que yo hago y digo. Está en la elección del otro hacer caso o no a lo que yo hago y digo. Entonces, lo que puedo hacer es decidir si esa falla para mí es menor o no y vale la pena seguir manteniendo una relación o no, y doy un paso al costado. ¿Es difícil? Pero es así. Mientras que yo siga quedándome, pero exigiendo que seas distinto o que actúes de manera distinta, la única que va a seguir sintiendo ira y vamos a seguir peleándonos todos los días voy a ser yo. Bárbara. En personas con un trastorno de personalidad, por ejemplo, un trastorno antisocial, narcisista, en el que existe mucha rigidez emocional y egocentrismo, ¿cómo puedes abordar o qué recurso es viable para usar para regular la ira? ¿O es poco viable trabajar esta emoción con ellos? Acá hay dos puntos importantes para separar. De hecho, sabemos que los trastornos de personalidad de por sí son patrones de comportamiento bastante rígido e inflexible y que requiere bastante más trabajo de parte nuestra como terapeutas para lograr un cambio, ¿sí? Es mucho más complejo de trabajar que cualquier otro de los antes llamados trastornos de eje 1. En el caso de el trastorno de personalidad antisocial, primer punto, no van a llegar a terapia. Y segundo punto, ¿por qué es muy difícil lograr un cambio en este caso? Simplemente porque no hay reconocimiento de que lo que estoy haciendo está mal. No hay conciencia prosocial de que mis actos tengan un impacto negativo sobre el otro, porque simplemente la persona con trastorno de personalidad antisocial cree que las normas y las reglas no se aplican a ellos. Entonces está por arriba del bien y del mal y que va a hacer lo que más se le plazca. Por eso es que las personas con trastorno antisocial muchas veces terminan presas y tienen que ser recluidas, ¿sí? Porque terminan incurriendo en este tipo de conductas. Y hay una cuestión por detrás. Es de los trastornos para los cuales hay menos evidencia de tratamiento. O sea, los tratamientos funcionan poco. Entonces es bastante desalentador y es uno de los motivos por los cuales terminan presos más que en un trastorno, en una reclusión psiquiátrica, por ejemplo. Con los trastornos de personalidad narcisista es un poco más viable de trabajar, pero sobre todo hay que entrar por esta cuestión del beneficio secundario de cambiar. O sea, ¿qué beneficio, como ellos quieren ser el centro de atención, qué beneficio les traería a ellos dejar de sentir ira? Por ejemplo,
o reaccionar con ira. Por ejemplo, que los demás lo quieran en vez de discutir con todo el mundo. Entonces, eso podría ser que los empleados lo alaben, podría ser un punto a favor para la adherencia al cambio. ¿Sí? ¿Se puede llegar a sentir ira cuando hay rencor o temas que no pudieron perdonarse anteriormente en las relaciones sociales? Una emoción, Alicia, buena pregunta, una emoción que se confunde bastante, al menos desde la visión de la TREC, con la ira, es lo que llamamos dolor emocional, que es cuando digo, me dieron como una puñalada en el corazón, esto lo sentí como una herida, por eso que hablamos de dolor emocional, no esperaba que hicieran esto y que hayan hecho eso significa que no me valoran. Esto generalmente es una conducta más vinculada o pensamientos más vinculados al dolor emocional que a la ira y suelen confundirse, pero lo cierto es que algo que mantiene la ira en el tiempo y el dolor emocional también es la rumiación, en el sentido de cuando me quedo pensando de ¿por qué me hicieron eso? ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué no me hicieron eso? Esto puede mantenerse en el tiempo, ¿sí? Y mantener la activación de la ira o del dolor emocional. Entonces, eso que el paciente llama rencor, habría que tratar de desglosar y tratar de entender qué es lo que piensa y qué es lo que hace para saber si estamos frente a una emoción de ira o una emoción de dolor emocional, porque vamos a abordarlo de manera distinta. A ver, tenemos varias preguntas acá. Importante es qué tan funcional es esta emoción a largo plazo, aunque haya servido en algún momento. Exacto. A largo plazo definitivamente nos va a alejar de las personas que queremos y creo que es algo que nadie quiere que suceda. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para reducir o disipar la ira? En TREC, más que hablar de reducir o disipar la ira, lo que queremos es cambiar, o sea, no sentir ira y pasar a sentir enojo y permitirnos sentir enojo cuando las cosas no salen de la forma en que esperamos o los demás no actúan de la forma en que queremos. Entonces, hay muchas técnicas que se pueden usar, empezando por técnicas de debate y reestructuración cognitiva, técnicas de regulación emocional, desde técnicas de respiración y relajación muscular progresiva, técnicas de exposición a situaciones que consideramos intolerantes, trabajo con creencias vinculadas a intolerancia a la frustración. Hay muchas técnicas, registros de pensamiento vinculados a la ira. Entonces, hablar de beneficios secundarios vinculados a cambiar la ira suele ser el primer camino. Entonces, lo importante es saber que en TREC no hablamos de reducir la ira porque poca ira o mucha ira sigue siendo no saludable, sino que en lugar de sentir ira, lo que queremos es que sientas enojo o molestia, ¿sí? Ay, gracias, Diego Salvador. Siempre tan gratificante escucharte hablar sobre psicología. Una consulta, aparte de las herramientas terapéuticas como relajación y reestructuración, ¿qué otra herramienta considerarías? Bien, algo es, al inicio del tratamiento solemos hablar de de postergar la respuesta. Entonces, en ese momento en el que uno está con la activación de ira muy intensa, en lugar de ir y levantar el teléfono y llamar y reclamar o ir a discutir, no. Usar una técnica de distracción para que baje la activación fisiológica 20, 30 minutos, volver y ahí repensar sobre lo que pasó y decir, ¿realmente lo que pasó fue tan malo como me pareció en aquel momento? Si actúo ahora que me bajó la la ira, ¿qué consecuencias puedo tener? Entonces, empezar a hacer, por ejemplo, un análisis de beneficios de actuar ahora, beneficios de no actuar ahora, qué consecuencias me traería. Entonces, hay registros también vinculados a acciones de ira. Educar al paciente sobre las respuestas fisiológicas de su cuerpo. A veces no se dan cuenta y creen que de no pasar nada pasaron a explotar. Entonces, si empiezan a darse cuenta cómo reacciona su cuerpo cuando sienten ira, pueden salir de la situación antes de explotar. Entonces, hay distintas técnicas que podemos ver en ese sentido. Gracias por tantos lindos comentarios. ¿Cuál es el abordaje que se da en terapia para trabajar el manejo de la ira? Hay varios. Dentro de TREC
de hecho, la TREC es uno de los abordajes más avanzados en el manejo de la ira. Fue una de las especialidades de Albert Ellis y hay muchísimas publicaciones vinculadas a eso. Y hay algunas técnicas, tanto cognitivo-conductuales como conductuales, también vinculadas para el abordaje de reacciones vinculadas a la ira. A ver. Muchas gracias, Liz. ¿Es recomendable alejarnos de círculos o personas que sabemos que siempre nos van a producir ira o podemos ejercitar de alguna manera para poder controlarlo? Bien, primer punto. Los demás no nos producen ira. Yo soy la única responsable por lo que siento y pienso cuando veo o cuando percibo, mejor dicho, que los demás no actúan de la forma en que yo espero que actúen. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo creencias sobre cómo creo que ustedes, los demás, el mundo debería ser. ¿Cuándo? Tengo expectativas de que todos hagan siempre lo correcto y se porten bien y sean moralmente adecuados. Cuando esas expectativas se cumplen, yo soy un mar en calma. El problema es cuando esas expectativas no se cumplen y hay una discrepancia entre lo que espero y exijo de los demás y lo que realmente sucede. Entonces, no son los demás los que producen mi reacción de ira, sino yo solita. Entonces, yo tengo dos opciones ahí. O cambio yo lo que pienso en relación a eso y flexibilizo mis creencias para enojarme. No estoy diciendo que no te moleste. Para enojarme en lugar de actuar con ira, ¿sí? O me alejo de ese círculo, pero ¿cuál es la desventaja de hacer eso? Tal vez deje de sentir ira si siempre discuto contigo, pero yo voy a seguir manteniendo la creencia de que deberías actuar de esa manera porque si no, significa que sos una mala persona o sos una irresponsable. Entonces, ¿qué pasa? Pasado mañana me voy a encontrar con otra persona que va a hacer lo mismo y voy a volver a sentir ira. Entonces, el problema no es necesariamente cambiar el entorno, salvo que me vaya a vivir, no sé, a un retiro budista en Tíbet, ¿sí? Es poco probable que los demás siempre actúen de la forma en que yo quiero que actúen. Entonces, nos conviene a nosotros cambiar y no es bajar las expectativas, es ser realista y objetivo sobre lo que espero de los demás y sobre lo que los demás van a hacer en relación a aquello que yo espero, ¿sí? Gracias por tan lindos comentarios. Muchísimas. Algunas, acá justamente dos preguntas, dos recomendaciones sobre bibliografía. Bueno, sin duda, Understanding Anger Problems de Ray Giuseppe y Raymond Chip Trafati, que son como los topísimos en TREC de manejo de la ira. Después hay un clásico de Albert Ellis que se llama, inclusive está en español, Cómo controlar la ira antes que la ira lo controle a usted, que es un libro destinado más a pacientes para que ellos aprendan a pensar de manera racional y que está súper bueno para empezar a y aprender a reconocer cuáles son los pensamientos vinculados a la ira. Y ya que estamos acá y tanto están preguntando sobre técnicas, sobre recursos y demás, voy a aprovechar a contarles, ¿sí? Que, a ver, voy a volver aquí con nuestro PowerPoint, nuestra presentación. Acá. Para las personas que quieren saber más, ¿sí? Este es un tema que de verdad me apasiona, pero además sé que hace mucha falta de abordar, porque como les dije, no se nos enseña y como dice Ray Giuseppe, es la emoción olvidada. Pensamos un espacio para eso, ¿sí? Entonces, el próximo lunes, el lunes 30, ¿sí? De noviembre, vamos a cerrar el mes de noviembre con un webinario solamente de recursos para diagnosticar los problemas de ira y la agresividad y, o sea, cómo saber si estamos frente a un problema de agresividad o si estamos frente a reacciones de enojo normales y qué técnicas podemos usar para el diagnóstico. Y, por otro lado, recursos clínicos, cognitivos, conductuales y emotivos para el manejo de la ira.
Hay un montón de recursos que vamos a ver. Este es un webinario súper práctico. Van a ser 3 horas de puesta en práctica para ustedes. Esto va a ser que pueden aplicar el día siguiente en consultorio. Esto va a ser el lunes a las 6:30 de la tarde, hora de Paraguay, ¿sí? Vuelvo acá. Aquí. A ver. Acá. ¿Sí? Y acá veo algunas preguntas sobre el webinario. El webinario queda grabado, tienen una semana para verlo después, pero la grabación solamente va a estar disponible, o sea, se le va a distribuir a las personas que se inscriban hasta ese día anterior, ¿sí? Entonces, no es que se va a vender después la grabación. Entonces, es bien importante que si están interesados en participar, aunque no puedan en ese horario, puedan hacer su inscripción antes para que luego reciban su acceso y tengan una semana para verlo en el horario que más les convenga. Y qué bueno que se están quedando hasta el final, porque ustedes saben que nuestras lives siempre tienen algún beneficio para los que están ahí conectados. Entonces, habrán visto que estamos cerrando el año con muchísimas actividades. Entonces, tenemos un beneficio para los que nos acompañen en esa actividad, ¿sí? Y que, primero, como les dije, las inscripciones van a ser hasta el viernes al mediodía. Pueden hacerlo a través de el correo de inscripciones, capacitaciones@sensorium.com.pi, o entrando a nuestro Linktree, ¿sí? Ahí van a ver un link directo al WhatsApp que dice inscripción a cursos, y ahí pueden ver todos los medios para inscribirse, ¿sí? Importantísimo, como les decía, ¿cuál es el beneficio para las personas que estén? Y solamente vamos a mantener esto hasta mañana. Las personas que se inscriban para este webinario de abordaje de la ira y para el abordaje de duelo complicado, que es el sábado 5, ¿sí? Van a recibir 10% off en la inscripción a ambos cursos, ¿sí? Entonces, esto, como les dije, solamente vamos a mantener hasta mañana. Acá veo que están preguntando costos. El costo en guaraníes, 280,000 guaraníes, $40 en dólares americanos, y reciben certificado digital al término del curso. A ver, acá tenemos algunas preguntitas más. A ver. Diana, importante mencionar que quienes experimentan ira no la pasan nada bien, pese a que es una emoción tan activa o imponente. Hay serias consecuencias para quien maneja esta emoción poco sana. Absolutamente. Está, como les decía al inicio, esta creencia de que es una emoción funcional que puede parecer acercarnos a nuestros objetivos, pero sin duda a la larga nos aleja de esto y trae muchísimas consecuencias, desde cognitivas, porque nos quedamos pensando en lo mal que actuamos, hasta somáticas, porque el cuerpo reacciona a esa ira. Entonces, definitivamente vale la pena ayudar a estas personas a darse cuenta en qué les beneficia hacer un cambio en su manera de pensar, ¿sí? Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy en esta live de cuenta con créditos los certificados. No sé si te referís a si va a tener la cantidad de horas, pero sí, si es eso, sí. Va a decir la cantidad, siempre dice la actividad que hicieron, la cantidad de horas, todo, y reciben el certificado digital para el manejo para el archivo de ustedes, ¿sí? Bien. Con eso estamos. Ha sido un placer una vez más hablar de este tema que tanto me gusta y que veo que genera mucho interés.
Así que gracias por la participación de ustedes, por haber estado ahí, por haber hecho tantas preguntas interesantes, ¿sí? Gracias por acompañarme en esta tarde de martes y quedamos acá atentos a los comentarios de ustedes. Acá yo los tengo acá a la derecha, con los comentarios de ustedes sobre qué otros temas quieren ver en el futuro, próximas lives. ¿Qué les parece si hacemos una live mensual de mitos sobre distintos temas? ¿Por qué no? Así que ya estamos acá a disposición de ustedes pensando en próximas actividades. Recuerden seguir nuestras redes tanto en Facebook como en Instagram, que ahí se enteran de todas las novedades de Sensorium y 2021 viene cargado de novedades. Nos vemos el próximo lunes en el webinar súper práctico de abordaje de la ira. Estamos en contacto y recuerden que la promo está del 10% por el combo de ambos, es solamente hasta mañana, ¿sí? Gracias por estar. Nos vemos la próxima. Chao, chao.